Muy buena, mi nombre es Jesús Contreras y vengo a explicar sobre los gráficos de control y muestreo de aceptación. Los gráficos de control son herramientas utilizadas en la gestión de calidad y en la mejora de procesos. Permiten monitorear la variabilidad de un proceso a lo largo del tiempo y ayudan a detectar posibles problemas o cambios en el proceso. Los tipos más comunes son los gráficos de control para medidas, que monitorea las medidas de sus muestras de un proceso; los gráficos de control para rangos, que controla la variabilidad dentro de las submuestras; el gráfico de control para desviaciones estándar, que es similar al gráfico de rangos pero usa la desviación estándar; el gráfico de control para proporciones, utilizado para datos binarios como defectos o no defectos; y tenemos el gráfico de control para número de defectos, que monitorea el número total de defectos en una muestra; y el gráfico de control para defectos por unidad, que mide el número de defectos por unidad de producción. Paso para la aplicación de gráfico de control para medias. Primero se selecciona la muestra, que es recoger datos en subgrupos del mismo tamaño n a intervalos regulares del proceso que se desea controlar. Después se calculan las medias para cada subgrupo, y para esto la fórmula es que la media es igual a la sumatoria de x sobre n, donde x es cada observación en el subgrupo y n es el número de observaciones en el subgrupo. Como tercer paso tenemos que calcular la media de las medias, es sumar todas las medias de los subgrupos y dividirlas por el número de subgrupos, como se ve en la fórmula, que en este caso sería k. Como cuarto paso, calculamos el rango y las desviaciones estándar de los subgrupos. El rango es restar la menor observación de la mayor en cada subgrupo, y la desviación estándar se usa la fórmula de desviación estándar para cada subgrupo. El paso 5 es calcular los límites de control. El límite superior de control está dado por la fórmula de x más 2 sobre r, y el límite inferior de control está dado por la fórmula de, es la misma, pero en vez del signo positivo sería el signo negativo, donde A2 es un factor de control que depende del tamaño del subgrupo. Se puede encontrar en tablas estándar. Y el paso número 6 es dibujar el gráfico de control. En el eje Y, colocar la media de los subgrupos. En el eje X, colocar el número de subgrupos o intervalo de tiempo. Y trazar una línea central X, que es la media, y los límites de control. Y como séptimo paso tenemos que hacer la interpretación, que es un punto fuera de los límites de control, indica un posible problema en el proceso. Un patrón de puntos, tendencias, ciclos, etcétera, puede indicar cambios en el proceso que deben investigarse. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Supongamos que estamos controlando el proceso de producción de panes artesanales en una panería y queremos asegurarnos de que el peso de cada pan se mantenga dentro de ciertos límites. Se tomaron su grupo de 5 panes cada hora y se tomará su peso en gramos. Entonces ahí tenemos los datos recopilados y su repetida información. El paso número 1 es calcular las medias de los subgrupos. Para eso calculamos la media para cada subgrupo, como se ve en la fórmula de la derecha. Seguidamente, el segundo paso es calcular la media de las medias. Como se puede ver, se hace la sumatoria de todas las medias y se viene entre el número de subgrupos, que sería 5 en este caso, dando como resultado 120,09. Ahora, el paso 3 es calculamos el rango para cada subgrupo. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos el rango, que es 120 menos 119,8 de cada, sería el número mayor menos el número menor de cada media, dándonos los rangos. Y ahora calculamos la media de los rangos, que sería igual que el mismo paso anterior con las medias. Sumamos los 5 rangos, los dados, y lo dimos ante el número de rangos, que serían 5 en total, dándonos 0,46. Como paso número 5, calculamos los límites de control. Para eso usamos el factor de control A2 para el tamaño del subgrupo 5, que como se puede ver en la tabla es de 0,57. Ahora, calculamos los límites con la fórmula dada anteriormente y podemos ver como en la parte inferior izquierda de la pantalla, aquí nos da 120,37 y 119,83 los límites. Entonces, el paso 6 es dibujar la gráfica. El eje Y es la media de los subgrupos, el eje X es el número del subgrupo, la línea central es la media, que es 10,2, y los límites de control que acabamos de obtener. Y con esa información logramos obtener la tabla que se muestra a continuación en la parte superior derecha. Y como paso final debemos interpretar. Al revisar el gráfico, si alguna media de los subgrupos cae fuera de los límites de control, se debe investigar para encontrar la causa de la variabilidad. Si todos los puntos están dentro del límite de control pero muestran un patrón como una tendencia creciente o decreciente, también se debe investigar, como en este caso. Paso para la aplicación de gráfico de control para rangos. Primero se recolectan los datos, tomar múltiples muestras del proceso en diferentes puntos del tiempo, y cada muestra debe contener una cantidad fija de observaciones, como por ejemplo 5. El segundo paso es calcular los rangos. Para cada muestra, calcular el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la observación en esa muestra. Como tercer paso, tenemos que establecer los límites de control, calcular el rango promedio, sumando todos los rangos y dividiéndolo por el número de muestras, y determinar los límites de control superior e inferior utilizando fórmulas predefinidas de la muestra.
Las fórmulas son como R por D4 o R por D3. Los valores D4 y D3 se pueden encontrar en las tablas de control de calidad estándar. El cuarto paso es dibujar el gráfico. En el eje X colocamos el número de la muestra, en el eje Y colocamos los rangos calculados para cada muestra y se debe dibujar una línea horizontal para el rango promedio, así como para sus límites de control. Y como paso número 5 tenemos que interpretar el gráfico. Se monitorea los puntos para ver si están dentro de los límites de control y si un límite cae fuera de los límites, puede indicar que el proceso está fuera de control y se debe investigar la causa. Un ejemplo práctico, el paso 1 es la recolección de datos. Supongamos que recolectamos 5 muestras de un proceso de producción de galletas en una panadería, donde se mide el diámetro de las galletas horneadas, cada una con 5 observaciones. La muestra se ve en la parte inferior izquierda de la pantalla. Al paso 2 es calcular los rangos, que como mostramos el número mayor entre el número menor, calculamos los rangos. Y el paso 3 es calcular el establecimiento de los límites de control. Entonces, como podemos ver en el lado derecho, usamos el factor de 3 y de 4 para un tamaño de muestra de 5, que como se ve en la gráfica es 0 y 2,11. Con esto tenemos los límites de control, que serían 0 en el límite inferior y el límite superior sería 5,91. Y también no olvidando en la medida de los rangos, que es la suma de los rangos dados entre el número de rangos, que sería 5, lo cual nos da 2,8. Ahora, con todo esto, vamos a construir el gráfico. Como dije, el paso número 4 es la construcción del gráfico. Dibujamos el gráfico de control con la línea horizontal en R, que nos dio 0,8, y la línea horizontal con sus límites, que son 0 y 5,9. Con la siguiente información nos da el siguiente gráfico que se muestra en la parte inferior. Entonces, el paso 5 es interpretar el gráfico. Observamos los puntos para ver si caen dentro de los límites de control, lo cual es el caso. En este caso, todos los puntos están dentro de los límites de control. Lo que puede decir que está bajo control, pero como se sigue una línea, una tendencia, igual se tendría que investigar. Paso para la aplicación de gráfico de control para desviaciones estándar. El paso número 1 es la recolección de datos. Se toman múltiples muestras del proceso en diferentes puntos del tiempo y cada muestra debe contener una cantidad fija de observaciones. El paso número 2 es calcular las desviaciones estándar. Para cada muestra calcular la desviación estándar que mide la dispersión de las observaciones respecto al promedio de la muestra. El paso número 3 es el establecimiento de los límites de control. Calcular la desviación estándar promedio sumando todas las desviaciones estándar y dividiéndolas por el número de muestras. Determinar los límites de control superior e inferior utilizando fórmulas predefinidas que dependen del tamaño de la muestra. Generalmente estas fórmulas suelen ser S por B4 o por B3. Los valores de B3 y B4 se pueden encontrar en las tablas de control de calidad estándar. El paso número 4 sería dibujar el gráfico, que en el eje X colocamos el número de la muestra, en el eje Y colocamos las desviaciones estándar calculadas para cada muestra y se dibuja una línea horizontal para la desviación estándar promedio. Y el paso 5 es la interpretación del gráfico, que monitoreamos los puntos en el gráfico para ver si está dentro de los límites y si un punto está fuera de los límites puede indicar que el proceso está fuera de control y se debe investigar la causa. Ahora vamos con un ejemplo práctico. Supongamos que estamos controlando el proceso de horneado de una panadería y queremos asegurarnos de que los tiempos de horneado para una bandeja de pan se mantengan constantes. Entonces se recolectaron 6 muestras, cada una con 5 tiempos medidos en minutos. Se puede ver las muestras en la parte inferior izquierda de la pantalla. Las desviaciones esto se tiene que hacer para cada muestra, pero solo en este ejemplo estoy mostrando cómo se realiza para la muestra número 1 para no hacerlo tan largo, pero a la derecha podemos ver el resultado de las desviaciones para cada muestra, desde la muestra 2 hasta la muestra número 6. Entonces, con estos colocamos las desviaciones estándar promedio, que la sumamos entre todas las entre 6, que son las 6 muestras, nos da 0,87. Ahora, usamos los valores típicos de B3 y B4 para un tamaño de muestra de 6, que podemos ver que en este caso es 0,03 y 1,97. Con estos datos vamos a hallar los límites de control, que como vemos, el límite superior da 0,71 y el límite inferior da 0,02. Entonces, con esta información ya se puede dibujar el gráfico con la línea horizontal, que es la desviación estándar promedio, que es 0,87, y los límites de control, dándonos la siguiente gráfica. Entonces, la interpretación del gráfico es que toda la desviación estándar se encuentra dentro del límite, es decir, el proceso está en control, ya que no sigue una tendencia como tal y es muy variable. Paso para la aplicación de gráfico de control para proporciones. El paso número 1 es la recolección de datos. Se recolectan múltiples muestras del proceso en diferentes puntos del tiempo y cada muestra debe contener un número fijo de observaciones. El paso 2 es el cálculo de las proporciones. Para cada muestra calculo la proporción de observaciones que pertenecen a la categoría de interés. El paso número 3 es el establecimiento de los límites de control.
Calcular la proporción promedio sumando todas las proporciones dividiéndolas por el número de muestras. Determinar los límites de control superior e inferior utilizando la siguiente fórmula, que en este caso sería P más 3, raíz cuadrada de P, 1 menos P, que sería Q, entre N. Y así sería lo mismo para el límite inferior, solo cambiando el signo positivo por el signo negativo, donde es en el tamaño de cada muestra. Y una nota es que si el límite inferior es negativo, se establece como 0. Y el paso número 4 es el dibujo del gráfico. En el eje X se coloca el número de la muestra, en el eje Y se coloca las proporciones calculadas para cada muestra y se dibuja una línea horizontal para la proporción promedio, así como sus límites de control. Y el paso número 5 es la interpretación del gráfico, que monitoreamos los puntos para si están dentro de los límites y si uno cae fuera, se puede indicar que el proceso está fuera de control y se debe investigar la causa. Ejemplo práctico. Una panadería está evaluando si los clientes están conformes con la textura del pan de chocolate. Cada día se encuesta a 100 clientes y se registra a cuántos no quedaron conformes. Como se puede ver en la parte inferior y superior izquierda, hicimos una muestra de 5 muestras y cada una con los resultados de los no conformes de los 100 encuestados. Calculamos las proporciones para cada muestra. Podemos ver que en la primera muestra 5 de 100, 5 entre 100, 0,05 y así respectivamente para las demás muestras. Entonces sacamos la proporción promedio, que es la sumación de las proporciones entre el número, que son 5, que nos da 0,06, y calculamos los límites de control, que en este caso sería 0,06, que es nuestro P, y rellenamos la fórmula con la información que di anteriormente. Nos da que los límites son 0,13 y 0 porque el número nos da negativo. Entonces, con esta información ya podemos dibujar el gráfico de control, la línea horizontal P, que es 0,06, y los límites de control, que serían 0 y 0,13, lo cual nos da el siguiente gráfico. Entonces, la interpretación de este gráfico es que como todos los valores de las proporciones se encuentran entre los límites, los datos están en control y además de que presentan variabilidad y no tienen una tendencia lineal. Por lo tanto, se pueden tomar decisiones. Paso para la aplicación de gráfico de control para número de defectos. El paso número 1 es la recolección de datos. Se recolecta varias muestras del proceso en diferentes momentos. Cada muestra debe incluir una cantidad específica de unidades inspeccionadas. El paso 2 es el cálculo de número de defectos. Para cada muestra cuenta el número de defectos observados. El paso número 3 es el establecimiento de los límites de control. Calculamos el número promedio de defectos C, sumando todos los efectos observados y dividiéndolo por el número total de muestras. Determinamos los límites de control y usando la siguiente fórmula, que sería C más 3 por raíz cuadrada de C. Y recuerda que si el límite inferior negativo se establece en 0. Para dibujar el gráfico, en el eje X colocamos el número de la muestra, en el eje Y colocamos el número de defectos observados para cada muestra y dibujamos una línea horizontal para el número promedio de defectos y así como su límite de control. Y el paso 5 es la interpretación de los datos, ya que no debemos tener en cuenta si siguen una variabilidad o se sale de los límites de control. Un ejemplo práctico es el siguiente. Una panadería inspecciona diariamente el lote de 100 panes para detectar defectos como panes mal horneados, deformes, con burbujas de aire, con la corteza rota, quemados. Para eso se sacó las siguientes 5 muestras indicando sus defectos en cada una de ellas. Calculamos el número promedio de defectos, que sería la sumatoria de los defectos entre el número de muestras, lo cual nos daría en este caso 5. Calculamos los límites de control con la fórmula explicada anteriormente, por lo cual nos da 11,7 y nos da un número negativo, por lo tanto el límite inferior es 0. Con esta información ya podemos dibujar el gráfico, donde C es igual a 5 y la línea y los límites de control son 0 y 11,7, y nos queda el siguiente gráfico. Entonces, la interpretación del gráfico es que los números de defectos se encuentran entre el límite superior e inferior, lo que quiere decir que el gráfico está en control, ya que presenta variabilidad también y no presenta una constante en las líneas, por lo tanto se pueden tomar decisiones. Paso para la aplicación de gráfico de control para defectos por unidad. El paso número 1 es la recolección de datos. Recolectar varias muestras del proceso en diferentes momentos y anotar el número de unidades inspeccionadas y el número de defectos encontrados en cada muestra. El paso número 2 es el cálculo de defectos por unidad. Para cada muestra, calcular el número de defectos por unidad dividiendo el número de defectos observados por el número de unidades inspeccionadas. Paso número 3 es establecimiento de límites de control. Calculamos el número promedio de defectos por unidad sumando todos los defectos observados y dividiendo por el número total de unidades inspeccionadas. Y determinar los límites de control usando la siguiente fórmula, que sería U más 3 por raíz cuadrada de U entre N. Donde N es el tamaño promedio de la muestra y recordar si los límites de control inferior resultan negativos se establecen 0. Entonces, el paso 4 es el dibujo del gráfico. En el eje X colocamos el número de la muestra, en el eje Y colocamos el número de defectos por unidad calculado para cada muestra y colocamos los límites de control.
Entonces, y por último paso tenemos la interpretación del gráfico, que debemos observar que los puntos no se salgan de los límites y ver si siguen una cierta variabilidad para poder tomar decisiones. Ejemplo práctico: una panadería inspecciona cajas con cantidad de variables de panecillos para detectar defectos como panecillos con forma irregular, quemados o con una corteza agrietada. Para esto se hace una muestra, se calculan las unidades inspeccionadas y cuáles de estas tuvieron defectos, como se muestra en la parte superior izquierda. Calculamos los defectos por unidad para cada muestra, como se muestra, y después calculamos el número promedio de defectos por unidad, como se muestra, sumando todos los defectos entre el número de muestras, lo cual es 0,06. Después hallamos los límites de control asumiendo un tamaño promedio de muestra, que en este caso, como vemos, es de 110. Entonces calculamos el límite de control superior, nos da 0,13, y el límite inferior nos da negativo, por lo tanto es 0. Ya con esta información podemos hacer el gráfico. Dibujamos gráfico con la línea horizontal de U, que nos da 0,06, y los límites de control, que nos da 0 y 0,13, el cual nos da el siguiente gráfico. Ahora, la interpretación del gráfico es que la cantidad de defectos por unidad se encuentra entre el límite superior e inferior y es muy variable, por lo tanto el gráfico del control está bien y se pueden tomar decisiones. El muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es una metodología utilizada para tomar decisiones sobre la aceptación o rechazo de un lote de producto basado en la inspección de una muestra. Existen varios tipos de planes de muestreo de aceptación, entre los cuales los más comunes son el muestreo sencillo, doble y múltiple. El muestreo sencillo es el muestreo, como dice su nombre, sencillo, donde se toma una única muestra del lote y se inspecciona. Los pasos son los siguientes: recolectar una muestra de tamaño n del lote, inspeccionar todas las unidades de la muestra y tomar una decisión. Si el número de defectuosos en la muestra es menor o igual al número de aceptación C, el lote se acepta. Si el número de defectuosos en la muestra es mayor que C, el lote se rechaza. Muestreo doble. El muestreo doble se permite tomar dos muestras para tomar una decisión. Los pasos son los siguientes: recolectar la primera muestra de tamaño n, inspeccionar todas las unidades de la primera muestra y tomar una decisión. Si el número de defectuosos en la primera muestra es menor o igual al primer número de aceptación, el lote se acepta. Si el número de defectuosos en la primera muestra es mayor que el primer número de rechazo, el lote se rechaza. Si el número de defectuosos está entre C1 y R1, tomar una segunda muestra de tamaño N2 y recolectar y inspeccionar la segunda muestra de tamaño N2 y tomar una decisión final. Si el número total de defectuosos en ambas muestras combinado es menor o igual al segundo número de aceptación, que es C2, el lote se acepta. Si el número total de defectuosos es mayor que el segundo número de rechazo, es decir, R2, el lote se rechaza. El número 3 del muestreo múltiple. En el muestreo múltiple se permite tomar más de dos muestras para tomar una decisión, aumentando la precisión del muestreo. Los pasos son similares al muestreo doble, pero con más etapas. Lo primero es recolectar la primera muestra de tamaño n, después inspeccionar todas las unidades de la primera muestra y después tomar una decisión. Si el número de defectuosos en la primera muestra es menor o igual al primer número de aceptación, es decir, C1, el lote se acepta. Si el número de defectuosos en la primera muestra es mayor que el primer número de rechazo, es decir, R1, el lote se rechaza. Si el número de defectuosos entre C1 y R1 toma una segunda muestra de tamaño N2, después se debe continuar recolectando e inspeccionando muestras adicionales siguiendo un procedimiento similar, y después si se toma una decisión final. Si en cualquier etapa el número acumulado de defectuosos está por debajo del límite de aceptación, el lote se acepta. Si en cualquier etapa el número acumulado de defectuosos excede el límite de rechazo, el lote se rechaza. Estos tipos de muestreo permiten una mayor flexibilidad y precisión en la toma de decisiones sobre la calidad de sus lotes. Vamos a hacer un ejemplo de muestreo simple. Supongamos que en una panadería se produce lotes de panes diariamente y se desea garantizar que los productos enviados a su tienda cumplen con los estándares de calidad, forma, cocción, textura, etc. Se decide aplicar un plan de muestreo simple antes de despachar los lotes. Paso de muestreo simple. Primero definimos el tamaño del lote y el tamaño de la muestra. El tamaño del lote en este caso sería 800 panes y el tamaño de la muestra sería de 40 panes. Después establecemos el número de aceptación C, que en este caso sería de 2 panes defectuosos. Y después la recolección e inspección de la muestra. Se toma una muestra aleatoria de 40 panes del lote de 800 y se inspecciona visualmente y al tacto para detectar defectos. Y como cuarto paso tenemos la decisión basada en la inspección. Si el número de panes defectuosos en la muestra es menor o igual a 2, el lote se acepta. Si el número de panes defectuosos es mayor a 2, el lote se rechaza. Entonces, en este ejemplo práctico, la muestra recolectada de 40 panes se encuentra un pan defectuoso ligeramente crudo. Entonces, como decisión, como el número de pan defectuoso es menor o igual al número de aceptación, el lote de 800 panes se acepta. Ahora vamos a hacer un ejemplo de muestreo doble trabajando con el ejemplo anterior.
Paso para el muestreo doble. Definimos el tamaño del lote y los tamaños de la muestra. El tamaño del lote de 800 panes, el tamaño de la primera muestra de 40 y el tamaño de la segunda muestra de 40 panes. Como segundo paso establecemos los números de aceptación y rechazo. El primer número de aceptación es un pan defectuoso. El primer número de rechazo es 4 panes defectuosos. El segundo número de aceptación es de este panes defectuosos y el segundo número de rechazo es de 6 panes defectuosos. Ahora después se recolecciona e inspecciona de la primera muestra. Se toma una muestra aleatoria de 40 panes del lote y se inspecciona para detectar defectos. Y cuarto, decisión basada en la primera muestra. Si hay uno o menos panes defectuosos, el lote se acepta. Si hay más de 4 panes defectuosos, se rechaza. Si hay entre 2 y 4 panes defectuosos, se toma una segunda muestra. Y como 5 tenemos recolección e inspección en la segunda muestra. Se toma una segunda muestra aleatoria de 40 panes y se inspecciona de la misma manera que se hizo a su momento. Y como 6 tenemos la decisión final, basada en ambas muestras. Se suman los defectos de ambas muestras y en total es menor o igual a 3, el lote se acepta. Si es mayor a 6, se rechaza. Y si está entre 4 y 6, la empresa puede decidir aplicar otra política como un ajuste, una reinspección, entre muchas otras. Entonces, el ejemplo práctico es, primero, la muestra recolectada de 40 panes. Inspecciona 3 panes y la inspección da con 3 panes defectuosos. La decisión de la primera muestra es que como 3 está entre los límites de aceptación 1 y 4, se toma una segunda muestra. Ahora en la segunda muestra de los 40 panes se observa solo un pan defectuoso. Ahora pasamos a tomar una decisión final. Total de panes defectuosos son 3 de la primera más 1 de la segunda, en total sería 4. Como el total de defectos es 4 y está por encima del segundo número de aceptación, pero no supera el rechazo, que es 6, la decisión dependerá de la política de la empresa, con una posible reinspección o ajuste antes del envío. Ahora vamos a hacer un ejemplo de muestreo múltiple siguiendo el ejemplo anterior. El proceso de inspección y decisión, primero recolectamos e inspeccionamos la primera muestra. Se toman 40 panes aleatoriamente del lote y se inspeccionan por defectos. Entonces la decisión es que si hay uno o menos defectuoso, el lote se acepta. Si hay más de 4, el lote se rechaza. Si hay entre 2 y 4, se toma una segunda muestra. En la segunda muestra se toman otros 40 panes, se inspeccionan igual que antes, se suman los defectos de la primera y segunda muestra y se toma una decisión. Si el total de defectos se acepta, si se rechaza, si está entre 4 y 6, se toma una tercera muestra. Entonces en la tercera muestra se toman 40 panes, se inspeccionan, se suman los defectos de las 3 muestras y ahora sí se puede obtener una decisión final. Si el total de defectos defectuosos es 5 o menos, el lote se acepta. Si en total es más de 8, el lote se rechaza. Si está entre 6 y 8, puede aplicarse una política de reinspección o corrección. Entonces ahora vamos con el ejemplo práctico. La primera muestra de 40 panes arroja 2 panes defectuosos. Entonces como está entre 1 y 4, se toma una segunda muestra. En la segunda muestra de 40 panes también se inspeccionan 3 panes defectuosos, entonces el total acumulado ahora serían de 5 panes defectuosos, por lo tanto como está entre 3 y 6 se toma una tercera muestra. Ahora la tercera muestra de 40 panes dan 2 panes defectuosos, sumándose al acumulado sería un total de 7 panes defectuosos, ahora sí se puede tomar una decisión final. El total de defectuosos 7 está por debajo de 8, pero por encima de 5. El lote puede aceptarse según una política flexible o podría requerir una reinspección parcial. Y con esto hemos terminado la explicación. Muchas gracias.